Hola a todos, yo soy Pastor Luis, aquí estoy en mi oficina hoy, no tal vez trabajando sobre un estudio, pero estoy tratando de solucionar este rompecabezas, el Rubik's Cube. Es demasiado difícil, pero hermanos, esto muestra que algunos rompecabezas son demasiado difíciles para entender. Hoy quiero hablar de un rompecabezas demasiado difícil, un punto de teología que se llama la Trinidad. No creo que hay otro tema más profundo que uno puede estudiar que esta. Dice la Escritura en Salmo 145, versículo 3, Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Uno tiene que ver que Dios es tan grande que nadie puede entenderlo completamente, pero sí podemos observar y estudiar lo que revela la Escritura sobre él. Pues entonces yo voy a terminar con este rompecabezas, a ver cómo me va. Y cuando lo termino, ahí regresamos y entramos al estudio. Es posible que tome un buen rato. Ahí los vemos ahorita. Pues, ¿qué le parece? ¿Pude lograrlo? ¿Ya lo terminé? ¿Quién dice que no hay un Dios en el cielo que nos hace milagros? Aquí está la prueba. Pues hermanos, vamos a empezar en el estudio a ver si podemos resolucionar este otro rompecabezas, el entendimiento sobre la Trinidad. Yo he escuchado varias personas que me dicen, oye, ¿por qué ustedes cristianos creen en la Trinidad si ni se encuentra la palabra en las Escrituras? ¿Qué es eso, la Trinidad? ¿Qué no es un concepto que esas personas en el Nuevo Testamento inventaron? Pues hermanos, la verdad no. La palabra Trinidad, aunque no se encuentra en las Escrituras, es un esfuerzo que hemos hecho para explicar un tema teológica tan profundo que no se puede explicar con ninguna otra forma o palabra. La Trinidad solo nos dice que hay tres en uno. Y con buena razón. Por ejemplo, si yo te hubiera preguntado quién formó, quién hizo los cielos y la tierra, ¿qué me iba a decir usted? Me iba a decir, pues es obvio, Dios formó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y estás correcto. ¿Cómo sabemos? Dice Génesis 1:1, en el principio Dios formó los cielos y la tierra. Pero hermanos, cuando aceptamos eso, también tenemos que ver que en el Nuevo Testamento nos dice algo más. Por ejemplo, la Escritura nos dice en el libro de Colosenses, aquí en el libro de Colosenses, dice en capítulo 1, versículo 15-16, solo voy a leer el 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién habla? Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesucristo. Y hermanos, no solo ahí, pero Salmo 33, versículo 6, dice que el Señor, por la palabra del Señor, dice, el respiro de su boca hizo todos los cielos y la tierra. Entonces, si les pregunto quién formó los cielos y la tierra, me tienes que responder, el Señor lo hizo. Génesis 1:1. Jesucristo lo hizo. Colosenses 1:15-16. El Espíritu Santo lo hizo. Salmo 33, versículo 6. Y también Génesis 1:2. ¿Cómo es posible que la Biblia le da crédito a tres personas por la acción de uno? Y no solo ahí, si yo te pregunto, ¿quién es el mediador cuando estás orando al Señor? ¿Quién se asegura que estés en línea con la mente de Dios, que estés en acuerdo con Dios? ¿Quién te apoya en tu oración? Pues la Biblia nos dice, déjame encontrar la escritura aquí, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que hay solo un Dios, hay solo un mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. Pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Solo hay un mediador y su nombre es Jesús. Sí, pero espera. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 26? Dice que tenemos un intercesor, un mediador, que es el Espíritu Santo. Y cuando usted no sabe cómo orar, no tienes palabras, es el Espíritu Santo que va a ser un intercesor entre usted y Dios.
Pues, ¿qué pasó con 1 Timoteo 2 que dice solo hay uno? Pero el Espíritu y Jesucristo, los dos hacen la misma función. O tal vez si te pregunto, ¿quién es digno o quién merece alabanza? Pues me vas a decir Dios. Hermanos, eso es cierto. Eso es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Isaías capítulo 45, versículo 23 dice que Dios está hablando, y mira lo que dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dice esto el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, 11, cuando cita esa misma escritura diciendo que al Señor, a Dios, Jehová, se va a doblar rodilla y todos le van a dar la alabanza que Él merece. Y pues está bien, qué bueno, ya entendemos quién merece, quién es digno de todo eso, solo Dios. Ningún ángel permite que dobles rodilla o que lo adores. Ningún hombre, ningún profeta, nadie permite que les des adoración, porque la adoración, la alabanza es solo para Dios. Amén. ¿Estamos en acuerdo? Qué bueno. Pero hermanos, cuando leo aquí en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, escucha hermanos mientras lo leo. Capítulo 2, versículo 9 a 11 dice, por lo cual también por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, ese es el rompecabezas, porque le da crédito por lo que ha hecho el Señor, pero le da crédito a tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como hablamos sobre quién creó los cielos y la tierra, Colosenses dice que Jesucristo lo hizo solo. ¿Cómo es posible si dice en Génesis 1:1 que Dios lo hizo? Y he escuchado unos que dicen, sí, pero Jesucristo lo hizo para el Padre. No, no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él lo hizo por medio de Él, para Él. Entonces, ahí está la confusión, ahí está el rompecabezas. Entonces, la palabra Trinidad, el razón por qué tenemos la doctrina de la Trinidad es porque estamos haciendo un intento de describir lo que vemos en las Escrituras, que hay revelado. Aunque no los entendemos completamente, tenemos que aceptar lo que nos han revelado. Yo acepto, aunque no lo entiendo, que Dios hizo los cielos y la tierra, que Cristo hizo los cielos y la tierra, que el Espíritu Santo hizo los cielos y la tierra, que Dios es digno de alabanza solo, pero que Cristo es digno de alabanza. Yo acepto que solo hay un mediador, su nombre es Jesús, pero también el Espíritu Santo está trabajando como mediador, intercesor, ayudante. Entonces, esto es el misterio, el rompecabezas. O tal vez alguien dice, pero eso es algo solo en el Nuevo Testamento, que eso es algo nuevo. Nunca han pensado eso en las Escrituras, los del Testamento Antiguo. Pues hermano, la verdad, eso no es cierto. Cuando vemos cómo está escrito el Testamento Antiguo. Por ejemplo, en Génesis 1:1, si lo lees en el hebreo, dice, Bereshith bara Elohim. Eso quiere decir, en el principio, Dios. El nombre que le da a Dios es Elohim. Lo que sabemos es que la palabra El significa Dios. Elohim tiene esa parte im que hace que la palabra sea plural. Entonces, Elohim significa nosotros o vos, y es una pluralidad. Y Dios en el primer capítulo, el primer versículo, Dios se revela siendo una unidad de pluralidad. Muestra que es complejo, es más que uno. Los hebreos tenían, pues, un entendimiento que solo hay un Dios, es monoteísmo, y eso es correcto, solo hay un Dios. Y una de las formas que expresaban eso más era por la escritura en Deuteronomio capítulo 6,
versículo 8. Si miras en tu Biblia, Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y ahí está obvio, ¿verdad? Solo hay un Dios. Pero escucha cómo está escrito en el idioma original. Dice Shema, que quiere decir escucha. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nuestro Dios, Adonai, es Echad, uno. Y cuando uno quiere describir en el idioma de Hebreos solo uno, se usa otra palabra, Yaqid. Yaqid. Yaqid significa solo uno. Y si los hebreos querían decirnos por medio de las escrituras, si el Espíritu Santo quería comunicar por medio de las escrituras que Dios es solo uno, hubiera usado la palabra Yaqid. Pero lo que vemos en las escrituras es que la escritura nunca usa la palabra Yaqid, solo uno. Siempre, 100% del tiempo, usa la palabra Echad. Adonai es Echad, es uno. Y la palabra Echad tal vez nos ayude a entender porque se encuentra otra vez en Génesis 2:24. ¿Se acuerdan, hermanos, ese texto que se usa en las bodas mucho cuando dice un hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá con su esposa y serán una sola carne? Esa palabra, una sola carne, es Echad. Y piénsalo, un hombre y una mujer, dos, pero son una carne. Echad, una unidad en pluralidad. Esa es la palabra que usan para hablar de Dios. Dios es Echad, es más que uno, diversas personas, pero en unidad, diversidad. Y hermanos, cuando uno empieza a pensar así, es like, wow. La palabra nos dice desde el principio que Dios es uno, pero es una unidad de pluralidad. Y cuando Dios habla de Él mismo, dice vos o nosotros. Habla de Él mismo en el plural. Pues, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? El mejor texto para observar este rompecabezas es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Muchos dicen que es el Génesis del Nuevo Testamento. Y ahí encontramos, hermanos, en el principio había el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Pero cuando lo leemos en el idioma original de griego, acuérdense, hermanos, griego es el idioma no solo de los griegos, pero de los filósofos. Ahí de Platón, de Sócrates, todos esos filósofos, ese es el idioma de ellos. Y Juan, porque él tiene una meta, igual como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, todos quieren presentar a Jesús de cierta manera. Juan también tiene su propósito. Juan quiere presentarte a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Y entonces en su libro, él usa palabras filosóficas para tratar de describir quién es Dios. Y empieza de esta forma. En el principio. En español se ocupan 3 palabras, en el principio. Pero en griego solo se usan 2, en arque. En arque. Y uno tiene que tomar pausa y decir, ¿qué quiere decir arque? Es una palabra, hermanos, que tenemos que tomar un breve momento para entender. La palabra arque, siendo de los filósofos, es una palabra que describe el deseo de todos filósofos. Todos estaban buscando en este universo si hay un principio, una idea mayor que gobierna todas otras ideas. ¿Cuál es la idea más grande, la idea principal que gobierna y explica todas otras ideas? Ese es el principio de arqué. Y cuando uno hace un estudio de palabras, la palabra arque, como he aprendido por el gran profesor R.C. Sproul, él nos dice que esa palabra en su forma de usar significa jefe, principio o mayor. Por eso en el español, si te pregunto, ¿tienes un enemigo?
¿Cómo es posible que usted tenga un archienemigo? ¿Qué quiere decir eso? Es que si tienes enemigos, hay uno que es principal, el jefe, el mayor enemigo de todos enemigos, o un arcángel. Hay muchos ángeles, ¿verdad? Pero solo los arcángeles son los mayores, son los que gobiernan, los que mandan, son más grandes, más altos que otros. Entonces, esa palabra arque significa el jefe, el principio, el principal. Y es una palabra demasiado profundo. Arque significa uno que explica todo el resto. Es mono. La palabra mono en latín es uno. Entonces buscamos un principio que explica todas cosas. Un principio, uno, mono, arque. Y cuando tienes mono, arque, ¿qué tienes? Un monarquía, monarquía, un rey que gobierna sobre todo. En arque, en logos, dice, en el principio había el verbo. La palabra verbo en griego es logos. Logos significa el mayor idea, el grande pensamiento, algo que no se puede explicar, pero explica todas cosas. Sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice, y el verbo vino a ser carne y anduvo entre nosotros. Y reconocemos que el verbo es Cristo, es Jesucristo. Él es el quien tomó carne y anduvo entre nosotros. Dice, en el principio había el verbo, había Jesús, y el verbo estaba con Dios. La palabra con en griego es pros, proston theon, con Dios. Y no es que están lado a lado. La idioma de los griegos es muy íntimo, es una idioma donde se habla de conexión y dice que Cristo está cara a cara con Dios. Hay un monoarque, un Dios. Y Jesucristo está cara a cara con Dios. ¿Y cómo termina el versículo? Dice que y el verbo era Dios. Juan nos hace entender que Jesucristo es el logos, la gran idea, el principio, el jefe, el principal. Y Él está cara a cara con Dios y Él es Dios. Es la forma que Juan nos deja entender esto. Y hermanos, me encanta, hay un teólogo que se llama Norman Geisler y él nos ayuda a entender cómo podemos entender esta monarquía, cómo podemos entender esta unidad de pluralidad. Y él dice, cuando miras la Trinidad, es por ejemplo yo, Pastor Luis, y usted, el quien está mirando el video ahorita, ¿cuál de nosotros es mayor? ¿Cuál de nosotros es más importante? No, ninguno. Somos igualitos, porque no hay diferencia entre humanos, ¿verdad? Los dos somos humanos. Pero dependiendo quién está observando el video, tenemos diferente papel. Tenemos diferentes responsabilidades y porque somos diversos y diferentes, es posible, hermanos, que usted sea un doctor en un hospital. Y yo creo que en un momento, si uno tiene necesidad, iba a preferir tener el doctor que un pastor. O viceversa, no sabemos. Pero eso muestra que puede haber diversidad entre personas, pero seguimos siendo humanos. Todos somos humanos, pero somos diversos en personas. Usando la palabra persona significa papel o responsabilidad. Entonces, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es un Dios, echad, unidad en pluralidad. Un Dios, solo uno. Escucha, oh Israel, nuestro Dios es uno. Pero, ¿de qué consiste Dios? De tres personas, diversos, únicos. Uno no es el otro, con diferentes papeles. ¿Y por qué importa esto? ¿Por qué, siendo una doctrina que trae tanto confusión, por qué tenemos que tomar esto en cuenta? Por esta razón, hermanos. Porque sabiendo que cada miembro de la Trinidad tiene diferente responsabilidad, te afectan diferente. Por ejemplo, cuando pensamos en el Señor, como dice el teólogo Norman Geisler, el Señor es la fuente. Él es el quien pensó el diseño de la redención de la humanidad. Es el Padre que te tenía a ti en su corazón. Él es el quien decidió mandar el Hijo.
El Hijo es el quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, se entregó, murió y en el tercer día resucitó. Entonces, si el Padre tenía la idea, es el Hijo que cumplió la idea. Él cumplió la obra de la redención. Pero si se acuerdan en Juan 14, versículo 16, Jesucristo ya después se fue, pero dijo, no se vayan porque te voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Y hermanos, cuando vemos esa palabra Consolador, tenemos que ver la palabra. ¿Por qué decidieron? La palabra en griego es parakleto, paraclete, le dicen en inglés. ¿Por qué les dio la palabra consolador? Porque esa palabra nos trata de ayudar a entender quién es el Espíritu Santo. Mirando la palabra en latín es cum forte. Cum significa con, forte es fuerza. Entonces, cuando Jesucristo dijo, te voy a mandar el confortador, o el consolador, no dijo que iba a mandar a alguien para darte besitos y abracitos y decirte que estás bien, no. Te está mandando el quien viene con poder. ¿Poder para qué? Para vivir cada día para el Señor, para aguantar los problemas de la vida, para crecer en fe y seguir a Cristo, aunque todo es difícil en esta tierra, y para que seamos testigos en toda la tierra de la gloria de Dios. El Padre te tuvo en la mente, Él mandó al Hijo. El Hijo vino, vivió, murió, resucitó por ti y por mí. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros ahorita, dándote fuerza y poder para vivir por Dios hasta que Cristo regrese. ¡Wow! Pues, ¿qué piensas, hermanos? Es un tema muy profundo. Esto fue solo una gota de agua en una tina bastante grande. Pero como todos los rompecabezas, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y espero que este estudio te haya ayudado a entender, número 1, ¿qué es la Trinidad? Un Dios, 3 personas. ¿Y por qué es importante? Porque cada miembro tiene algo que ver con nuestra vida. Pues hermanos, espero que fue de bendición este tiempo de estudio. Quiero que se acuerden que vamos a seguir estudiando y que se acuerden que siempre estoy contigo. Que Dios me los bendiga. Pues, ¿qué le pareció? Si a usted le gustó este video, por favor, haga clic en el botón like y empuja el botón para suscribirse y así puede recibir más información mientras lo estamos produciendo. Y por favor, considera apoyar este ministerio siguiendo el link ahí abajo. Gracias por su apoyo y acuérdate, siempre estoy contigo.